¿Qué es el periódico? Esto me preguntaba cuando empecé a conversar con mis colegas sobre esta charla que tenemos ahora. Cuando empecé hace algo más de 20 años en esta profesión, cuando tal vez algunos de ustedes empezaron a leer el periódico era una serie de hojas. Un poco después pues se hizo una web en una pantalla más bien grande de ordenador y esas pantallas cada vez son más pequeñas. ¿Qué es ahora el periódico? Es esa pantalla, pero el periódico es también el boletín que tal vez abren cada mañana en su email, el podcast que escuchan tal vez también todos los días. El periódico puede ser una robot simpática como la que tenemos hoy entre nosotros en esta conversación. Es cada vez más difícil, pero también más interesante definir lo que hacemos y cómo llegamos a ustedes, lectores. Yo soy María Ramírez, subdirectora del diario.es, y tengo para esta conversación la suerte de contar con tres personas excepcionales desde distintos puntos del planeta. Yo estoy en Reino Unido y estábamos hablando esta tarde con Elda Cantú, que está en México, es editora senior del New York Times, especialista en Latinoamérica, y la autora del boletín El Times, que es un boletín bisemanal que escribe Elda con mucha gracia, mucha intención y al que les animo a todos, los que están en la sala, los que nos están viendo por este streaming, a que se suscriban porque es realmente un grandísimo boletín. Tenemos también a Chani Guyot, que es consejero delegado y director de redacción de Argentina, que bueno, los fieles a este encuentro de periodismo iberoamericano ya lo conocerán porque tenemos la suerte de que siempre le liamos para que esté con nosotros y nos cuente la última de bueno, pues esta web que ya empieza a ser un poco veterana, nació en 2018 y sigue innovando y sorprendiéndonos. Gracias, y tenemos, María. un placer, muchas gracias, Chani. Y desde Chile tenemos a Francisca Skopnik, que es co-creadora y la voz, una de las voces detrás de este proyecto, que ya es mucho más que un bot. Empezó como un bot, una bot, que se llama La Bot de Chile, y que ahora es un proyecto periodístico pues también con boletines y bueno, como nos contará Francisca en unos minutos más extenso. Y bueno, quería empezar esta conversación por la pregunta de por qué es tan importante o por qué se ha hecho tan importante hacer periodismo fuera de las webs tradicionales. Y tal vez, pues por empezar por el experimento más original o la idea más original del periódico, pues Francisca, cuéntanos cómo nació La Voz y por qué crees que llega de otras maneras con estos mensajes que hacen en Telegram y en Facebook Messenger y bueno, pues que es un poco diferente, digamos, de una web tradicional. Sí, bueno, uno podría pensar que la razón de hacer un periodismo fuera del periodismo digital tradicional es que la competencia es muy dura, ¿no? Hoy día el periodismo compite con el streaming, compite con los videojuegos, es un mercado difícil el de la atención de las personas. Pero la verdad es que yo creo que los diferentes tipos de periodismo digital lo que te permiten es hacer mejor periodismo. Es buscar la mejor forma de contar una historia y llegar a audiencias que tienen distintas formas de consumo. Hay gente que tiene facilidad o atractivo por las cosas más visuales, más auditivas, más escritas, etc. En el caso nuestro, La Bot nace, y tengo que confesarlo, como inspirado en un proyecto que hizo María con Eduardo Suárez y otras personas, que era Politibot. Nosotros lo vimos y pensamos, esto es genial, la gente hoy en día se comunica no por el teléfono, no por el email, se comunica por mensajería,
y lo que hace un chatbot periodístico es imitar esa conversación y generar una sensación de intimidad con tu audiencia, hablarle directamente cara a cara y además a través de un personaje que tiene una personalidad y que genera un contacto emocional que es bien sorprendente, digamos, la reacción de las personas en este diálogo. Ese fue el origen de la bot, pero la verdad es que en el camino nos hemos dado cuenta de que hay distintos contenidos que se disfrutan o se aprovechan mejor en distintos soportes. Y fue así como pasamos de ser un chatbot periodístico a ser una plataforma periodística con distintos tipos de productos. Entonces, tenemos un boletín semanal para informar de la Constitución que aprovecha esa voz creada por la robot y ese conversar con las personas a través de un diálogo, ¿no? En este caso, en un boletín, digamos, sin interacción, pero que mantiene ese tono coloquial y también el permitir salirse un poco del tono del periodismo tradicional que es 100% informativo, en que no hay una mirada clara o explícita o una opinión. La robot siempre te dice, bueno, estos son los hechos y yo como robota te puedo decir que esta es mi interpretación de los hechos y es explícito. Y eso genera una reacción distinta de la audiencia que siente que hay algo muy auténtico o y confiable en esta robot que te dice, te diferencia mucho de la opinión, del dato y te emplaza directamente. Y hay otras cosas que hemos vuelto, en que mantenemos un periodismo más tradicional y tiene que ver más con la investigación, con el periodismo en profundidad, y ahí somos más parecidos a lo que era un diario web, pero siempre aprovechando el periodismo de datos, las gráficas, el publicar documentos, etc. O sea, yo creo que ojalá uno pudiera tener la capacidad de tener un abanico de posibilidades para entregarle a nuestras audiencias la historia en el soporte que mejor la soporta, digamos. Bueno, para quien se quiera apuntar, es la bot constituyente. Este es el boletín que está especializado en el proceso de la Constitución, de la reforma de la Constitución, ¿no? de Chile, que interesa y mucho, no solo en Chile, la bot constituyente. Chani, bueno, lo que contaba Francisca se parece en parte, ¿no? a lo que empezaron a hacer ya hace unos años, como decíamos, en redacción. Pero eso, ¿por qué crees que es importante, ¿no? O que ha salido así, ¿no? Que estamos haciendo muchas más cosas más allá de las webs tradicionales. Y yo creo que estamos obligados, los periodistas y los medios, a explorar oportunidades y alternativas fuera de las webs tradicionales. Me parece que hay fundamentalmente dos motivos. El primero es que allí es donde está gran parte de la audiencia, y sobre todo la nueva audiencia. Mi hijo menor tiene 15 años, juega Fortnite naturalmente, y hace unos meses lo encontré mirando una mesa redonda sobre Black Lives Matter, con una estrella de la NBA, y se pasó 45 minutos escuchando hablar de Black Lives Matter, un problema que en principio le parecería ajeno, pero que le interesó. Y yo no sé si terminaremos haciendo periodismo para Fortnite o dentro del canal Fortnite, pero me parece que lo primero que hay que reconocer es que hay una buena parte de la audiencia, y sobre todo de la audiencia nueva y joven, que no está en las webs tradicionales. Con lo cual hay ahí, yo diría, una oportunidad, pero también una responsabilidad de ver cómo llegamos con un periodismo relevante y que les sea significativo allí donde las personas están. Y el segundo motivo, yo creo que también ahí hay enormes oportunidades para recrear algo que siento que el periodismo necesita mucho, y es escuchar mejor y generar alguna interacción. Me parece que en general nuestras webs tradicionales no están muy preparadas. Hay problemas, te diría yo, también de mentalidad respecto a cómo una redacción escucha y cómo traduce, cómo se abre a la participación y cómo traduce esa participación en algunas decisiones, ¿no? Creo que hay algunos medios grandes que lo están haciendo muy bien, con experimentos súper interesantes, The Guardian y New York Times, por ejemplo, pero otros que estamos intentando entender qué significa para el periodismo uno de los mayores fenómenos de este siglo, que es el fenómeno de la participación, y entender qué nuevo valor se puede crear cuando los periodistas, poniendo su talento, su expertise y sus habilidades, entienden también en dónde, cuándo y cómo la interacción con la audiencia puede crear un periodismo que sea, como yo decía hace un minuto, por ahí más relevante y también
muy significativo. Mm. Claro, y bueno, Elda, como decía Chani, pues estamos todos un poco mirando otras cosas, pero bueno, el caso del Times es un gran periódico donde todavía es muchas cosas, incluida el periódico de papel, obviamente, incluida una de las webs más leídas del mundo, pero tu papel es un poco distinto, ¿no? Con el boletín. Entonces, ¿por qué crees que incluso en un periódico tan grande y con tantas cosas todavía tradicionales es importante hacer otras? Gracias, María. Pues en realidad creo que lo que han comentado tiene mucho que ver con este esfuerzo nuestro. Es decir, tenemos casi 8,5 millones de suscriptores pago y no podemos asumir que la experiencia para todos es la misma, ¿no? Y mantener comprometida esa audiencia y a esos suscriptores y hacerlos crecer implica escucharlos, ¿no? O sea, es un ejercicio de empatía, de buscar en dónde están y de ir a encontrarles, a darles el encuentro ahí en donde ellos están. Y eso puede querer decir en otro idioma, que es lo que hacemos nosotros, o puede querer decir fuera de plataforma. Y entonces a mí, por ejemplo, me encanta cuando veo que, no sé, Julie Turkewitz está en Colombia y hace un hilo con, ¿no? Con una experiencia que amplía la experiencia de un reportaje, ¿no? Entonces uno tiene el reportaje que está en el impreso, que está en la web, pero además está escuchando al corresponsal y está casi asomándose pues a su libreta, ¿no? Y está viendo aquello otro que no está dentro de la nota, pero que acompaña esa experiencia. Entonces creo que reconocer en dónde están nuestras audiencias y de alguna forma hacer, a mí por ejemplo me gusta mucho pensar que lo que hacemos con el boletín en español pues es muchas cosas, pero una de las cosas que es hacer como un unboxing del periodismo del Times, ¿no? Es eso mismo que hacen los chicos cuando abren, ¿no? Una caja y muestran lo que hay en la caja y dicen cómo es y por qué. Yo a veces pienso que en ocasiones eso hacemos con el boletín, ¿no? O sea, invitamos a los suscriptores del boletín a que conozcan el periodismo del Times. Algunas veces traemos a algún colega del diario y conversamos con él o con ella para que conozcan nuestro trabajo, ¿no? Y porque no podemos asumir que, no sé, 1 millón de suscriptores que están fuera de Estados Unidos buscan la misma experiencia o buscan los mismos datos. Entonces yo creo que esa conversación, ¿no? Ese comprometer a las audiencias y a los lectores implica un trabajo que también es periodístico, que muchas veces pensamos, bueno, ¿no? El periodismo es esa investigación o es esa información, esa revelación, y eso está en el periódico, ¿no? O en la web del periódico. Pero creo que encontrar la forma de distribuirlo y agregar el valor que puede necesitar implica ese decirle a una audiencia específica, a un público específico, te veo, ¿no? Te comprendo, vamos a conversar. Tú estás aturdido por las noticias, pues entonces vamos a vernos todas las mañanas o vamos a vernos todos los viernes en tu buzón de correo, ¿no? Y entonces es ese pensar en la experiencia, ¿no? Y nos puedes contar, hasta donde puedas, de datos que no queremos comprometerte, pero cómo ha evolucionado la audiencia del boletín del Times, dónde hay más lectores, cuántos hay, si nos lo pueden decir, no puedes decir. ¿Cómo le va al boletín? Que Mira, leemos con mucha atención. gracias. Creo que no traigo todo el apunte completo, me siento un poco como cuando te llaman y no traes la tarea completa, pero creo que en realidad la evolución que hemos visto de 2019 a la fecha, que son prácticamente 2 años que empezamos con esta iteración del boletín, ha sido súper positiva. Es decir, cuando terminó la iteración anterior del boletín, que era diario, que era un producto muy diferente al que tenemos ahora, pues creo que se reportó por ahí y no estaba equivocado, que había 300,000 suscriptores. Esa cifra ha ido creciendo, sobre todo y particularmente a partir del inicio de la pandemia, y eso también a nosotros nos ha obligado a ir innovando y flexibilizando el producto. Es decir, en 2019 el boletín era una suerte de revista que se enviaba los viernes con una selección de lecturas de la semana, ¿no? Casi siempre lecturas largas, reportajes, algunos ensayos, las columnas de opinión. Y era como algo que iba a vivir durante tu fin de semana en tu buzón de correo.
cuando vienen las elecciones de Estados Unidos y al mismo tiempo empieza la pandemia, vimos que había una necesidad de servir a los lectores de una manera diferente, porque escuchábamos mucho de ellos. Es decir, tenemos una relación muy cercana con nuestros suscriptores del boletín a través del correo electrónico, y entonces veíamos que había mucha inquietud por lo que estaba sucediendo, cómo tomar mejores decisiones respecto a la salud, ¿no? Entonces empezamos a apalancarnos del trabajo que estaban haciendo nuestros colegas en ciencia, en salud, para servir a estos lectores que tenían muchas inquietudes y muchas dudas, y que nosotros mismos teníamos esas dudas. Entonces ampliamos la oferta, enviamos ahora los martes también, además de los viernes, y entonces eso nos ha permitido responder y hacer crecer esta comunidad que siente que en el diario encuentra algo que no encuentra en otro lugar en español, ¿no? Y ese finalmente es nuestra misión es darte algo que tal vez no vas a encontrar fácilmente en español. Y hemos visto también pues que hemos desarrollado como un vínculo de mucha cercanía, de mucha confianza, en donde podemos también establecer conversaciones muy interesantes con nuestros colegas de la redacción, ¿no? Y a veces les trasladamos una inquietud y entonces eso informa también su reportería o pues amplían, ¿no?, el espectro de las cosas que están haciendo porque están escuchando de una comunidad a la que normalmente tal vez tampoco tienen acceso, ¿no? Claro, o sea que se traduce, las respuestas de los lectores a veces se traducen en ideas de reportajes o algún tipo de feedback que asumen los reporteros del New York Times. O sea que te deben escribir a ti si quieren ver impacto directo en el reporterismo del Times. ¿Es así? Hacemos lo que se puede. Es decir, escuchamos mucho, ¿no? Y vamos viendo también tendencias, ¿no? O sea, vamos viendo, hay una inquietud porque, no sé, en Sudamérica hay desinformación en torno a este tema de las vacunas y entonces nosotros lo trasladamos eso a los reporteros o a un colega editor y entonces dice, hemos visto también esto en Asia, ¿no? Y entonces eso hace que la reportería sea más rica, que después podamos nosotros de regreso trasladar, ¿no? Cómo se tradujo eso pues en un trabajo, en algo que le ayude sobre todo a las personas a tomar una mejor decisión, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, no es solamente el periodismo por el periodismo, sino es un periodismo que te ayude a tomar mejores decisiones en tu vida diaria, ¿no?, en la sociedad, como parte de una comunidad. Chani, también es parte de la oferta central, digamos, de redacción, los boletines, las newsletters. Ahora mismo, pues él hablaba de este sentido como de intimidad que muchas veces se tiene con esta carta que los lectores sienten que es para ellos, ¿no?, más personal. ¿Es esta la experiencia también de redacción? ¿Cuál es vuestro boletín ahora mismo, su boletín que funciona mejor? Bien, yo diría que esta es la experiencia y también la búsqueda desde un primer momento, ¿no? Nosotros nacimos muy enfocados en los boletines, hoy son 12. El principal se llama GPS, es justamente un boletín que sale 2 veces por día con un poco más de 10.000 suscriptores. Y luego hay muchos temáticos semanales, los que mejor llegada y experiencia tienen posiblemente sea Planeta, un boletín semanal sobre crisis climática, Reaprender sobre educación o Futuro sobre tecnología. Y en los 12 boletines lo que intentamos es que, por un lado, se reconozca la voz del autor. Son boletines, no sé si decir artesanales, pero sí donde intentamos y alentamos a que el autor no solo ofrezca información, sino también un punto de vista, su interpretación. Y yo creo que frente a los boletines es uno de los tantos equívocos que hay en las conversaciones actuales en nuestro ecosistema de medios y periodistas. Yo creo que todavía gran parte de la industria cree que los boletines se caracterizan fundamentalmente por el canal, por llegar al email. Y creo que como producto ese es por supuesto un rango muy importante, pero el boletín para nosotros es un mecanismo para crear una comunidad. La verdad que muchísimos de los boletines constantemente están también apelando a la participación, a la opinión. Recibimos mucho feedback y la verdad es que entonces es un producto vivo porque va evolucionando en función también de esa experiencia. Hemos
evaluado muchas veces intentar exportar, digamos, el producto boletín a WhatsApp o a Telegram y demás. Y por diversos motivos todavía creemos que es una plataforma que permite crecer, permite también innovar y experimentar. Y estamos con proyectos para el año que viene de expandir. Dentro de lo que hacemos en redacción, que hacemos muchísimas cosas, yo creo que a veces demasiadas, es la operación más fuerte y exitosa en todo sentido, ¿no? También es de donde llegan fundamentalmente los nuevos miembros a nuestro programa de membresía. Y así todo, creo que hay todavía muchísimo por experimentar y por aprender. El año pasado hubo casi una moda de los boletines sin gráficas, de simple textos. Me parece que hay ahí alternativas para explorar en esta suerte de carta semanal, que yo a veces digo que son la búsqueda, digamos, de nuestros boletines. Como último comentario, la autora de Planeta, una experta en crisis climática, fue una de las 2 enviadas especiales del periodismo argentino a Glasgow, a la cumbre de cambio climático, la COP26, y ahí nos dimos cuenta la potencia, digamos, ¿no? de esa newsletter que duplica el promedio de la industria en ratios de apertura, porque hicimos eventos, hicimos encuentros vía Instagram y verdaderamente vimos cómo respondía esa comunidad cuando había también, por supuesto, una propuesta especial y convocante. De nuevo, por más experiencias que tengas en boletines, creo que todavía hay mucho por inventar. Y creo que eso es parte también de la gracia de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Claro, bueno, Redacción es especialista en inventar. Tenéis este principio editorial tan bonito, ¿no? De que la narrativa digital todavía está en el teatro filmado. Explícanos ese principio y, bueno, ¿qué vais a hacer? Sí. ¿Cómo nos vais a sorprender? Yo esa metáfora no la uso más porque creo que ya estamos un poquito más allá. Mi metáfora es que cada medio, cuando nace, en general lo primero que hace es replicar el medio anterior. Y así como los primeros cines eran teatro filmado, se representaba una obra y se ponía una cámara, y al cine le llevó más de 50 años desarrollar su propio lenguaje. Yo verdaderamente creo que el periodismo digital todavía está, no sé si en ese estadio, pero yo diría en su primera juventud. No estamos más en la infancia, pero falta mucho para la madurez. Y conectándolo con la primera parte de la conversación, creo que nuestros sitios siguen siendo, digamos, sobre todo en el teléfono, siguen siendo idénticos en términos de funcionalidades a como eran hace 10 o 15 años. Tenemos títulos, bajadas, fotos y algunos videos. Y cuando uno mira algunas apps de otras industrias, me parece que puede advertir que hay alternativas por explorar y enriquecer. Para mí el gaming tiene como una gran oportunidad enriquecer la experiencia de consumo de información. No creo que todo se vaya a reemplazar. Un buen texto en profundidad, una buena investigación seguirá agregando el valor que hoy le agrega, pero creo que todo lo nuevo, todo lo que convoque a nuevas audiencias, va a estar de este lado de la experimentación, ¿no? Por eso creo que es súper interesante proyectos como el de Francisca, por ejemplo, en donde en bots de vuelta todavía estamos, intuyo que aprendiendo. Claro, bueno, y Francisca, una de las, digamos, de las cosas que siempre pues, que me parece que hay que subrayar de la bot es que ha funcionado. Hay muchos medios, incluidos medios grandes, como New York Times, que han probado a hacer pequeños experimentos con bots y, bueno, pues supongo que iría más o menos bien, pero no han seguido por ese camino, ¿no? Bueno, el mismo Politibot del que hablabas, pues ahí está el experimento, pero, bueno, pues también un poco el proyecto hasta ahí llegó, ¿no? Y eso, hemos visto cosas parecidas y, bueno, y es verdad que ahora Telegram y Facebook Messenger permiten hacer más cosas, pero ninguno ha terminado de funcionar. ¿Por qué crees que, en cambio, pues la bot ha funcionado también? Yo creo que hay dos dificultades que tienen los bots, como los que mencionas, y otro más que era muy, muy interesante, que era el de Quartz, que tenía una app propia muy, muy innovadora. Lo primero es que son muy difíciles de monetizar. Nosotros aún no encontramos la forma, para ser sincera. Creíamos que un camino era la tecnología, así como ustedes en Politibot también lo pensaron,
y creemos que puede ser el camino, pero requiere dedicar mucho tiempo fuera del periodismo y eso es muy difícil. De hecho, hemos tenido ofertas de grandes empresas que quieren 20 bots. Pero ¿a qué hora haces 20 bots para terceros y es periodismo al mismo tiempo, digamos? Entonces la monetización es difícil. Nosotros en este momento nos financiamos con grants, lo cual nos permite estar un poco tranquilos, y recién lanzamos un sistema de membresía, pero tampoco hemos tenido mucho tiempo de profesionalizarlo y desarrollarlo. Por lo tanto, eso es algo que está pendiente. Pero nos permite trabajar sin preocuparnos demasiado de los ingresos. Y la otra dificultad, creo yo, es que en general depende de apps, de terceros. O sea, o la propia como la de Quartz, pero exige que la persona vaya, se acuerde todos los días o reciba una notificación para ir exclusivamente a leer eso. O de apps de mensajería como Telegram y Facebook Messenger. Por ejemplo, nosotros, yo creo que a ustedes les debe haber pasado lo mismo, mucha gente descargó Telegram para poder leer a los bots, pero en la medida en que tu gente y tus conversaciones cotidianas estén en Messenger o en Telegram, terminas borrando la app o la dejas de actualizar. Los teléfonos tienen una cierta capacidad también de tener apps y empiezas a perder seguidores así y que se olvidan de ti. De repente dicen, oye, ¿por qué ya no mandan el mensaje? No, pero es que sacaste la app. Y bueno, y así los empiezas a perder. También hay restricciones. Nosotros estuvimos, entre comillas, vetadas de Messenger durante un año, porque Messenger fue fortaleciendo justamente por la desinformación, Facebook en realidad sus exigencias para decir esto es un medio de comunicación y esto es información verificada, y encontraba que como nosotros no existíamos en la web, no éramos medio de comunicación. Y estuvimos un año tratando de convencer a Facebook de que éramos un medio. Y la persona que interactuaban con nosotros, que eran latinoamericanos, nos conocían y sabían, pero cuando escalaba a un nivel superior, no cumplen con el requisito. No hay un link. ¿Dónde está el link a tu noticia? Y ahí fue donde antiguos. Hacer una versión web que de alguna manera nos independizaba de las aplicaciones, pero también nos permitía estar en ellas. Eso nos permitió volver a Facebook también, digamos. Tenemos un link, cada historia. Nos permite también recuperar las historias, que también es un problema que tienen los bots, que tú lanzas una y lanzas la siguiente y la persona quiere leer lo que escribiste la semana pasada y ya no está. Esta nos permite tener un archivo en que las personas pueden ir a buscar, ir a leerlas, si la quieren leer en la web y si la quieren leer en Facebook. El desafío era lograr que en su versión web tuviera exactamente la misma interacción que tenía en una plataforma de mensajería. Y funcionó. Tú la puedes leer ahora en tu computador o en tu teléfono. Y también eso te permite que en el fondo tú puedes repartir eso a través de tu newsletter, a través de tus redes sociales, y la gente se encuentra con eso. Ya no son necesariamente audiencias permanentes que te leen todas las semanas porque reciben una notificación, pero permite viralizar. Nosotros hemos viralizado algunas de nuestras historias que tienen golpes exclusivas o historias muy buenas, y gente que no nos conocía llega y a lo mejor nos va a leer una vez, pero nos da cierta libertad y tienes menos fronteras, digamos. Y en este periodo tan efervescente informativamente en Chile, con las elecciones, el proceso constituyente, ¿cuál ha sido la mejor manera de llegar a los lectores? ¿Ha sido la voz? ¿Ha sido el boletín que nos contabas de la constituyente, la voz constituyente tan más específico? ¿Cómo en este contexto, digamos, de tantas noticias, imagino, y tanta desinformación, cómo ha sido? Cada noticia es su plataforma. Los temas electorales, como bien sabes, funcionan muy bien en los bots, porque todo lo que tiene que ver con encuestas, estadísticas, resultados electorales, al darle a la gente opciones de elegir, funciona muy bien. Las gráficas, la gente las saca del bot, las comparte en redes sociales. O sea, todo lo electoral es perfecto en el bot. También estuvimos trabajando en los Pandora Papers, y tuvimos una notición, digamos, éramos el equipo más pequeño, yo creo, de todos los que trabajaron en los Pandora Papers, y sin embargo tuvimos quizás el impacto más grande. Aquí se inició un impeachment contra el presidente que estuvo así por poco de ganarse. El presidente está siendo investigado penalmente, y eso es web, digamos. O sea, también lo contamos en el robot, también lo linkeamos en el newsletter, pero su plataforma natural
es la web y funcionó muy bien ahí. Y la convención, el newsletter, de todas maneras. La lógica del newsletter de la convención es que hay demasiada información, que los medios, por su naturaleza, están atraídos más por el conflicto que por los temas de fondo, y que nadie tiene la capacidad de informarse. Imagínate que es un congreso sesionando de lunes a viernes con 7 comisiones en paralelo. Por mucho que te interese el tema, necesitas que alguien te haga un muy buen resumen. Claro. Por lo tanto, esa plataforma funciona muy bien para eso. Claro, un poco de digestión y orden, ¿no? Bueno, les quería preguntar, por cierto, hablaremos de los papeles de Pandora en un ratito, ahora también en el EPI. La verdad es que, Francisca, podías haber estado en múltiples charlas, pero bueno, ahora hablaremos en un ratito. También con el diario Argentina, que ha estado en parte. Les quería pedir un ejercicio un poco también de pensando en el futuro, ¿no? O sea, se imaginan realmente un futuro donde los medios pues ya no tengan una home, sobre todo no hay una home de escritorio, sean otra cosa, igual que cada vez, como decía al principio, pues son menos una colección de hojas de papel. ¿Creen que eso va a suceder? ¿Y cómo sería? Ella. Pues yo creo que no va a desaparecer, así como no ha desaparecido el papel tampoco, y como todavía hay gente que recibe el diario en papel y para lo que sea, hasta para envolver un regalo de Navidad. Pero creo que las homes van a ser mucho más flexibles, que van a ser mucho más personalizadas, y creo que las homes van a seguir teniendo su lugar en tanto nosotros hagamos el trabajo de vincular ¿no? a los públicos y a las audiencias en donde están con esa home, ¿no? Y es decir, que habrá cosas que tal vez nunca van a estar en la home, pero que ahora los editores y los periodistas tenemos también la oportunidad de crear la propia home, ¿no? O sea, de decir, pues esto, ¿no? Esta historia, este burst, ¿no? Esta colección de fotos o este video funcionan como la home, ¿no? Y entonces es una home que antes era la puerta, ¿no? Para entrar al diario, ahora tiene muchas puertas y muchas ventanas y hay muchas formas de llegar a ella, ¿no? Entonces para mí eso es lo más importante, y creo que en realidad el desafío es trabajar en la confianza, ¿no? Y que ahí es en donde los boletines, los bots, todas estas formas que tengamos de crear un vínculo de cercanía, de intimidad, pero sobre todo de confianza. Eso es lo que va a rescatar una parte de lo que hemos perdido ante la desinformación, ¿no? O sea, creo que en realidad no es crear comunidad para tener un montón de amigos y tomar café con el boletín, ¿no? O sea, creo que en realidad lo que subyace a eso es un trabajo de cultivar la confianza, ¿no? Y recuperarla en aquellos casos en donde se haya perdido, porque entonces hay una persona ahí que está fungiendo como esa suerte de valedor por el trabajo periodístico, cuyos métodos no siempre son evidentes para todos los lectores y no tienen por qué serlo, ¿no? Claro, bueno, hay que decir eso, que el Times, si no lo reciben siempre, él le da un toque un poco personal, siempre nos acerca un poco a lo que está viviendo en ese momento, y casi siempre es un poco reflejo del espíritu colectivo, a veces de hartazgo de la pandemia, de la variante, y esa sensación sí que la consigue. Chani, redacción, que siempre nos lleva un pasito más cerca del futuro. ¿Cómo te imaginas? A ver, yo creo que a El tu mundo de sin respuesta, homes. sí, a ver, yo creo que las homes van a perder un poco de peso específico. Por supuesto, en cada mercado siempre estarán los 2 o 3 medios grandes con sus grandes homes, que serán como el foro griego, ese lugar donde también todos queremos saber de qué se está hablando. Y de allí las dificultades para crear el diario personal también. Pero creo que la palabra clave para entender es la desagregación, es cómo se va a seguir desagregando la experiencia de consumo de noticias, ¿no? Y cómo cada vez estamos más obligados a entender cómo se interpreta nuestro periodismo en esas otras plataformas, en esos otros espacios. Y me parece lo más interesante es que eso nos va a obligar a hacer una tarea que creo que no estamos haciendo todos del todo bien, que tiene que ver con ser muy eficaz y muy afilado al momento de
definir cuál es nuestra voz y cuál es nuestra función. Me parece que ¿qué es lo que puede ocurrir? Yo creo que se va a seguir deteriorando el valor de la noticia commodity, digamos, ¿no? Si alguien pone Messi gol o Messi balón de oro en Google y lee un título, a esa persona por ahí no le importa quién produjo esa noticia. Contra ese problema, porque es un deterioro de la marca del medio, es un deterioro también de la sustentabilidad, o puede serlo, me parece que es fundamental tener mucha claridad respecto a cuál es tu voz, y eso se determina de qué temas hablas y cuál es tu punto de vista, cuál es el carácter, y también cuál es la función, qué es lo que le agregas, cuál es tu valor diferencial. Y yo agregaría una tercera, que creo que en el futuro también va a ser importante para definir el carácter de un medio, que es cómo escuchas a tu audiencia. Cómo interactúas con ella y cómo esa escucha, esa interacción de alguna manera te afecta, si no es un juego. Con lo cual el problema de la desagregación y del hecho de que nuestro periodismo circulará por N lugares, creo que nos obliga a mirarnos con mucho detenimiento y saber que la sociedad está necesitando, por supuesto, de periodistas como Lidia, que hagan ese trabajo de investigación y que echen luz sobre los abusos del poder y del dinero. Está necesitando medios que yo creo que tienen un carácter, como el diario Es o el diario AR aquí en Argentina, un carácter, hablan desde un lugar y tienen una ética. Y también medios como Redacción, que buscamos mirar los problemas de la sociedad, yo digo con rayos X, ¿no? Para detectar las historias de las personas y organizaciones que están resolviendo esos problemas, están haciendo algo por resolverlos. Pero creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer, porque la manera de defender el valor que creamos tiene que ver, creo que, con ese foco y con que cuando nuestros contenidos se desagregan y se consumen cada vez en lugares más diversos, tal vez en Fortnite, alguien pueda identificar y decir, qué bueno, esto lo hizo... Bueno, ya sabemos que Redacción está preparando algo de Fortnite o de gaming. No todavía. No todavía. Bueno, Francisca, tienes la última palabra. A mí me preocupa el tema de la desaparición de los home, la verdad. No sé qué va a pasar. Hace unos años Quartz lo intentó y otros intentaron copiarle y no les fue bien. Pero a mí me preocupa porque creo que va de la mano con el debilitamiento de la noticia del día a día. Yo creo que los ciudadanos necesitamos medios que tengan redacciones fuertes y complejas. Y con complejas me refiero que me cuenten de política, de ciudad, de generalistas, digamos. Siento que esos medios, obviamente con la excepción del New York Times y los grandes medios, digamos, pero los medios más locales han tendido a debilitarse. Y las personas necesitan un lugar donde ir, sea un home u otra cosa, donde haya un equipo editorial que jerarquice las noticias. En el fondo, en este mundo donde estamos bombardeados de información, alguien que te diga, esto es lo importante hoy. El titular, digamos, lo que antiguamente era la portada del diario. Creo que los ciudadanos requerimos eso y requerimos que sean medios que vayan a buscar la noticia, que no sean, porque claro, hay sitios web que tienen mucha información, pero recogen de cable, etcétera, no tienen reporteo propio. Yo creo que los ciudadanos necesitamos eso, necesitamos poder elegir cuál es el medio que más nos acomoda. Y a mí me preocupa que en esta vorágine de buscar la mejor forma de contar historias, los grandes medios se pierdan y descuiden eso. Por eso los pequeños como nosotros, está bien que exploremos, que no tengamos home, pero necesitamos una portada, yo creo. Es lo que nos guía. Un lugar donde ir. Eso es un gran final. Pues un lugar donde ir es el boletín de El Times, al que pueden suscribirse y recibir 2 veces a la semana. Un lugar donde ir es la bot, tanto en Telegram como en Facebook Messenger, como el boletín, como la web. Y un lugar donde ir es Redacción de Argentina, con los boletines, con el podcast y muchas maravillas que descubrirán yendo a Redacción de Argentina.
Muchas gracias a los tres, un verdadero placer. Aquí en Reino Unido se está poniendo el sol, por eso de repente está tan oscuro, así que creo que es una señal para devolver la conexión a Casa de América en Madrid. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias por este lugar.